El reino visigodo es, como es bien sabido, pues prácticamente aniquilado en muy poco tiempo por la invasión musulmana. La invasión musulmana aniquila el reino visigodo, entonces los godos se refugian en las montañas, precisamente aquí en Asturias, y precisamente aquí en Asturias es donde empieza. ¿Qué es lo que empieza? Pues empieza no propiamente, atención, no propiamente una reconstrucción del reino godo alto. Otra cosa es que en la época de Alfonso III, concretamente, se restaure el ceremonial gótico, pero porque no podía haber otro, naturalmente, por el mecanismo de la anamnesis y la prolepsis. El futuro planeado es siempre unos recuerdos, siempre son recuerdos. El futuro no está vacío, no se puede planear nada si no es abundando de los recuerdos. Esto es puro materialismo histórico. Es imposible planear nada que no esté dado históricamente en este caso. Entonces, estas prólesis están tomadas literalmente, y esto es un punto centralísimo en la exposición. Entonces, lo que ocurre es que el Islam, que habla en nombre de una religión monoteísta, que va, atención, que va contra los godos aquí en Asturias como politeístas, es decir, la justificación de la Guerra Santa es el monoteísmo frente al politeísmo de los refugiados en las montañas de Asturias que creen en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esta guerra, los que se refugian en las montañas, el símbolo es Covadonga, evidentemente. ¿Por qué? Pues por esta razón, porque allí es donde se ve que es un principio de reino, una jefatura. Esto en la época de Pelayo hay muchas discusiones y no hace falta aquí arriesgarse, ¿verdad? Vamos a conceder que fuese una jefatura en el sentido antropológico, una jefatura, cosa absurda, ¿verdad? Porque habría que demostrar que Pelayo era uno de las tribus de orgenomescos o de Astures, ¿verdad? Cosa que es completamente gratuita, ¿verdad? A pesar de los libros de Barbero y demás, pero en fin, vamos a dejar esta historia aparte, porque para mi argumentación es indiferente. La jefatura de Pelayo, etcétera, lo que ve claramente es que tiene delante de sí, por las sucesivas racias que van haciendo, tiene ante sí un empuje que no se acaba nunca porque es ilimitado, y entonces tiene que responder a él de un modo también ilimitado, sencillamente. Él sabe precisamente, y lo saben ya en tiempo de Alfonso II, el fundador de Oviedo, precisamente, saben que cuando traslada la corte a Oviedo, precisamente que se ha extendido ya a Galicia por un lado y hasta La Rioja por otro, ¿verdad? Sabe perfectamente Alfonso II, entonces es cuando está el Beato de Líbana, cuando inventan a Santiago, precisamente, atención. El himno de Santiago probablemente, aunque hay discusión, pero probablemente lo escribe Beato de Líbana. Y el himno de Santiago se declara a Santiago como patrón de España, precisamente. Y entonces Santiago está, como se ha dicho muchas veces, frente a Córdoba de Isén II, etc. Frente al Islam. Y entonces saben los reyes asturianos, sabe Alfonso II y sobre todo Alfonso III, llamado ya el emperador, ¿verdad? El magno, el emperador, pues saben perfectamente que tienen que salir detrás de los montes porque si no los acogotan completamente. Mientras que Francia, que como dice Sánchez Albornoz, ha gozado de que los reyes asturianos fundamentalmente fijasen a las tropas musulmanas, las fijasen más acá de los Pirineos y les diesen tranquilidad a ellos para desarrollar sus propios intereses, la época de Carlomagno y demás, entonces es aquí cuando aparece un reino que se va configurando naturalmente con los recuerdos que tenían, aquí lo tenemos, Santa María de Naranco, etcétera, pero con voluntad de absoluta novedad, con voluntad imperial, ¿verdad? Oviedo se hace a semejanza de Toledo, precisamente, como Toledo se había hecho a semejanza de Constantinopla, ¿verdad? Alfonso III pone en su divisa in hoc signo vinces, ¿verdad? El signo de Constantino, precisamente, del emperador Constantino, y entonces es cuando la ciudad imperial, que así la hacen, con esa pretensión la hacen, a pesar de los pocos medios que tenían, la ciudad imperial que es Oviedo, entonces es cuando saben que tienen que seguir adelante, como de un modo indefinido. Si se quiere, es un imperio, un imperialismo, si se quiere, indefinido. La indefinición es una indefinición negativa, si se quiere. Es una infinitud negativa, pero es infinitud, porque no quieren ocupar esto o lo otro, sino quieren seguir adelante. ¿Por qué? Porque tienen delante al Islam. Entonces no se trata entonces de que hayan imitado el Islam, como dice Américo Castro, que sea una imitación del Islam. No hay tal imitación, no tiene por qué haberla. Es simplemente una cuestión de hecho, que se va planteando día a día, mes a mes, ¿verdad? Tienen que seguir adelante, Y entonces esto es lo que mal llamado se llama reconquista, y se le llama desde el principio.
Y cuando el reino se traslada a León, como sabemos, hay un hecho esencial que yo creo que yo le he subrayado muchas veces, pero invito a los historiadores que sigan subrayándolo, que ningún rey de León, posteriormente, y después de Castilla, ningún rey se llama con nombres godos. La ruptura es total. Aquí en Asturias se empieza por el principio, Alfonso I, Alfonso II, Alfonso III el Magno, y se sigue ahí adelante, Ramiro II, Ordoño, etcétera, etcétera, Alfonso VII, Alfonso VI, ¿verdad? Alfonso VII. Si sigue toda la continuidad de la dinastía. Es decir, la conciencia de que se forma el mismo sistema político, como se demuestra también en el orden de los ceremoniales de durante toda la Edad Media, en donde el rey, precisamente asturiano, tiene, o el rey de León, tiene la primacía en la preferencia por ser el más antiguo. Es un ceremonial que se ha considerado toda la Edad Media. O sea, actualmente hay Principado de Asturias, especialmente por esto, ¿verdad? Y entonces, sencillamente no me puedo demorar más, pero para dar la idea, y esto es una idea fundamental a mi juicio, cuando la toma de Granada, ¿verdad? Cuando la toma de Granada, es decir, cuando, según un famoso texto, ¿verdad?, de Pulgar, que no tengo tiempo de leerlo, cuando acuerdan echar a los moros de la península, dice, con objeto de eliminar al reino de Mahoma, ¿verdad? Sigue la lucha contra los musulmanes totalmente presente, y esta lucha es de una importancia central y es presente, como luego veremos. Entonces, aquí es cuando se constituye realmente, se completa precisamente el reino, la reproducción de los reinos, con los 5 reinos se funden en uno. Y este es el hecho que quería subrayar. ¿Han advertido ustedes la siguiente circunstancia? Que inmediatamente de la toma de Granada se sigue la perdida conquista de África y de las Canarias. La conquista de África fracasa, como se ha dicho. Y entonces, por circunstancias todas muy conocidas, por circunstancias concretamente las siguientes, por el superior nivel histórico que tenía el Reino de España entonces, en la época de los Reyes Católicos. A saber, ¿por qué? Principalmente por lo siguiente, y esto lo he discutido mucho en América. Por lo siguiente, porque los españoles sabían, a través de los árabes, sabían que la Tierra era redonda, sencillamente. Y además no solamente sabían esto, sabían que Eratóstenes había calculado el perímetro de la Tierra en 40.000 kilómetros en estadios prácticamente el mismo cálculo. Y entonces sabían que Alejandro Magno había tenido ya, porque conocía los cálculos de Eratóstenes, de recorrer la totalidad de la Tierra, el imperio de Alejandro precisamente, que fue el precursor del imperio romano, como habéis sabido, recorrerla por oriente. Y aquí se quiso recorrer por occidente. ¿Para qué? ¿Para qué quisieron los reyes católicos? Naturalmente aquí, pues Colón se pone como protagonista. Colón, a mi juicio, no es simplemente, o tiene el mismo alcance que pueda tener Armstrong en el Apolo 10, ¿verdad? Es simplemente un hombre que fue lanzado, ¿verdad?, por un proyecto general. ¿Para qué los reyes católicos? Se dice el descubrimiento de América, pero ¿cómo se puede decir semejante cosa? El descubrimiento de América, pues América no se conocía, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir que Colón salía a descubrir América? Es absurdo por completo, es un anacronismo, si ni siquiera Colón se dio cuenta que había descubierto América. Creyó, cuando estaba en el Orinoco, creyó que estaba en las bocas del paraíso, ¿verdad? Si Colón no sabía absolutamente lo que estaba haciendo. Colón tenía un mapa de Toscanelli y creía que iba a las Indias, como es bien sabido. Y precisamente por esto se hizo la empresa americana, porque lo que querían los reyes católicos era, atención, y no es opinión mía, es de opinión de varios historiadores, entre ellos Eliot, etc., querían coger a los turcos por la espalda, es decir, querían coger al Islam por la espalda, querían dar la vuelta para coger a los turcos como luego los cogieron efectivamente después, cuando el Cano, etc. Es decir, que el argumento del imperio español es el argumento contra el Islam continuamente, contra el Islam.